La selva. El oriente ecuatoriano. Un lugar sorprendente, de belleza inquietante, una vasta región en la frontera del desarrollo y del olvido. Con su piel tatuada por sinuosos ríos, ejes de la vida, la Amazonía de Ecuador es el hogar de una comunidad muy diversa que lucha por constituirse como tal, por defender su espacio y sus derechos, por alcanzar su madurez. Hoy, como Vicariato Apostólico y antes como Prefectura de Aguarico, la Iglesia ha participado activamente en este proceso durante los últimos 50 años. En ocasiones, ha sido la institución que ha liderado los más importantes cambios de la región, enfrentando siempre los retos que plantea la pobreza. El Vicariato abarca 28.000 kilómetros cuadrados del nororiente amazónico, en la frontera con Perú y sobre la línea ecuatorial. Hasta la reciente explotación del petróleo y la apertura de carreteras, el movimiento humano ha girado siempre en torno a los ríos. El Napo, uno de los afluentes del Amazonas, funciona como eje geográfico de la misión capuchina. El Aguarico marca el límite norte del Vicariato y es el río que le da nombre. Cuna de civilizaciones muy antiguas y poderosas, incluyendo la Omagua, el mayor imperio del continente, esta selva es el hogar de una amalgama de pueblos indígenas. Los más numerosos son los hombres del Napo o naporunas, de habla quichua y dedicados fundamentalmente a la agricultura. Los pueblos Siona, Secoya, Guaorani, Cofán y Shuar, cada uno con cultura y lengua propias, constituyen el 5% de la población. Mediados los años 60 tuvo lugar una avalancha de migración mestiza. Y a principios de los 70 el descubrimiento del petróleo en la selva reconfiguró el mapa social. Siguiendo los pasos del conquistador Francisco de Orellana, muchos religiosos han llegado hasta estas tierras. El misionero Miguel de Huarte recomendó la zona para una nueva misión capuchina, y así el 16 de noviembre de 1953, Pío XII declaraba erigida la Prefectura Apostólica de Aguarico. Comenzaba una tarea difícil en una región compleja. La barrera de los Andes marcaba el límite de la civilización. La selva era incógnita, se la conocía como infierno verde, habitada por salvajes, delincuentes castigados y raros aventureros. Como buena parte de la región era inexistente a ojos del resto del país, Perú se había apoderado fácilmente de una enorme extensión de la Amazonía en la Guerra del 41. Como defensa, el Estado ecuatoriano se interesó en conseguir fronteras vivas de población mestiza y se lanzó a la colonización de su selva. Esta fue la principal tarea encomendada a los frailes, colonizar. El presidente Velasco Ibarra firmó un contrato con el prefecto Miguel Gamboa, mediante el que los capuchinos se encargarían de todo el desarrollo de la zona y también de civilizar y evangelizar a las tribus salvajes de la región. Los problemas de comunicación y distancias llevaron a los misioneros a optar por una solución audaz: construir pistas de aterrizaje como la de Rocafuerte o la de Francisco de Orellana, Coca. La hicieron los primeros que vinieron, Camilo y Mariano de Azqueta y Miguel de Huarte. Me mandaron un oficio de aviación civil en que me nombraban jefe ad honorem del aeropuerto. Y mi oficio era mantener la pista. Y entonces con ese tractor que teníamos, una buena cortadora de hierba, pasé muchas horas sobre el tractor también, cortando la hierba de la pista para que pudiese bajar el avión a buscar enfermos o a traernos visitantes o verduras o viajeros que viajaban. Principalmente
se adquirió por el acercamiento a los guaraní. Para visitar una población tan dispersa introdujeron la canoa a motor. Ya en 1962, los misioneros atendían con su residencia en 5 estaciones: Rocafuerte, Coca, Pompeya, Pañacocha, Puerto Quinche y Cuyabeno. Otras 8 se cubrían con visitas esporádicas, casi todas en el eje fluvial del Napo. Alrededor de ellas se creó una red de servicios sociales a pequeña escala: internados, escuelas, tiendas comunitarias o misionales, carpintería, botiquín médico, cultivos, ganaderías. Al hacer la asistencia religiosa vimos que necesitaban mucho más que eso, que era educación. Cuando vinieron aquí los misioneros, no sé, había 2 o 4 escuelas desde Coca hasta aquí. Ahora tienen cada comuna y hay colegios y todo. Entonces la educación había que trabajar. Se ve que había que trabajar mejor en la salud, en el cuidado de los niños. Fue un tiempo casi heroico, de sacrificio y de odisea, no sin algunas pérdidas, como la de Fray Mariano de Azqueta, que murió ahogado en el Napo. Los frailes hicieron un enorme esfuerzo de adaptación. Ya entonces, como ahora, vieron imprescindible conocer las lenguas locales. El idioma te ayuda, por supuesto, a una familiaridad con ellos y también a que poco a poco rompan trabas y vayan hablando de su mundo interno, profundo, cultural, ¿no? La cercanía al mundo indígena hizo comprender a los capuchinos que era preciso poner remedio a algunas situaciones. Por lo menos 1.500 indígenas viven aquí en esclavitud por deudas contraídas inocentemente. Muchos no consiguen saldarla en toda la vida y la dejan en triste herencia a su mujer e hijos, que la traspasarán a su vez a los nietos en cadena interminable. Había que evangelizar, sí, como se les había encomendado, pero comenzando desde más abajo. Es todo igual a la vez. Se hace hombres y cristianos todo a la vez, ¿eh? Pero hay que empezar por ser hombres, ¿eh? El primer esfuerzo importante para acabar con esta esclavitud fue el de uno de los pioneros, el padre Camilo de Torrano. En 1958 compró una hacienda con sus 215 indios. Liberó a estos hombres y les ofreció trabajar en la misión, ahora sí, a cambio de un salario. Una vez saldada su deuda, tomaron tierras propias. Este ensayo se consolidó en un sistema cooperativo entre misioneros e indígenas. Tú puedes mentalizar y hacerlos subversivos y todo, pero si no tiene nada en el bolsillo, al final caen. Que tiene que tener dinero. Los patronos, hasta entonces dueños de los indios por el método del concertaje, se sintieron amenazados. Entonces yo le decía a la gente, ¿quieren trabajar en las compañías? Sí. Entonces yo cargaba a la gente de indígenas, de Pando me la sacaba a Pañacocha, y Pando se quedaba sin gente para trabajar. Entonces se creó una enemistad así, como rivales. Eso fue a muerte, porque yo veía que agonizaban, entonces no había que dejar revivir, pues. Al quedarse sin fuerza de trabajo, las haciendas desaparecieron casi automáticamente, y los indígenas comenzaron a vivir en comunidades, lo que supuso un profundo cambio cultural. El primer ensayo fue la comunidad de Puerto Quinche, cerca de Rocafuerte. De ser mandados o de ser esclavos, digamos, indios conciertos que se les llama, o sea, dependientes totalmente del patrón, sin sueldo ni nada, pasaron a no tener patrones porque se fueron a organizarse, que les organizábamos nosotros, y a tener dinero, porque trabajaban bastante las compañías. O sea, fue un cambio tremendo, un cambio increíble en cuestión de 3 o 4 años. Por eso no entendían lo que era comuna, no entendían lo que era organización. Yo me acuerdo que una monjita me dijo, pero ¿cómo les mete la idea de la comuna si no sabe lo que es la comuna? ¿Y tú por qué le metes la idea de Dios si no saben también lo que es Dios? O sea, eso se va con el proceso, pues. Los enemigos del Oriente, los misioneros, los militares y las escuelas. Claro, porque las escuelas enseñaban a ser independientes a los indios. La inquietud de una educación para el pueblo se concretó con la creación de los internados, un sistema que chocaba con la lógica indígena de cohesión familiar. También se abrieron escuelas a lo largo del Napo con profesores bilingües, en un afán de adaptar la educación a la cultura quichua.
En 13 años las escuelas pasaron de ser 3 a 26. Nosotros, si damos cultura, nosotros vamos a dar a los indígenas los elementos más imprescindibles para su propia liberación. Como en otros campos, la misión cumplía el papel del Estado hasta que éste no se hiciese presente. Poco a poco se fueron cediendo estas escuelas, y así hoy el vicariato solo sigue al frente de la de Coca. Con la llegada de los colonos, en 1965 la ciudad inauguró su primer centro de secundaria, el Colegio Gamboa, un referente en la provincia de Orellana. 14 años después fue transformado en Instituto Superior Agropecuario Regional del Oriente. Y la preocupación de los misioneros primeros fue cómo educar a esta gente para que pudieran aprovecharse de la tierra que tienen en sus manos y convertirlos también o hacerles capaces de hacer producir esta tierra. Entonces hicieron una escuela de agronomía. Ante las demandas de una población cada vez mayor, el colegio ha pasado a ofrecer 5 especializaciones. Ven ahí la diferencia, ¿no? El Colegio Gamboa muy equipado, tenemos posibilidad a la vez de prepararnos científicamente, podemos aprender también haciendo, ¿no? Sobre todo la parte de agropecuaria. Se crean 3 unidades educativas de producción, comenzando por una granja que cuenta con una instalación para hacer piensos compuestos para la cría de gallinas, pollos, chanchos y hasta peces. Y para poderlo vender eso, la producción, se creó una unidad educativa de producción de agroindustria, es decir, transformar en concreto cualquier tipo de fruta en mermeladas o en otras cosas, transformar la leche en queso, en yogures. Y en tercer lugar, partiendo del laboratorio de química y física, se consiguió una ampliación del mismo y tenemos ahorita un laboratorio de suelos, de plantas y de aguas, que es de lo mejorcito del país. El colegio recibe aportaciones del Estado, aunque la dirección educativa corre a cargo de las hermanas Escolapias. Cuenta con 80 maestros y 1.060 alumnos matriculados, un centro de grandes dimensiones que aún así no da abasto. En la actualidad está faltando en el COCA una escuela completa y un colegio completo para que puedan acceder a la educación todos los niños de nuestra provincia, que lamentablemente ha quedado pues bastante población estudiantil sin cupo y que es lamentable. Por eso el colegio a distancia es tan numeroso, inclusive en unas edades que tenían que estar dentro de la educación regular. Los esfuerzos también se centran allá donde otros no llegan, la enseñanza secundaria a los indígenas del río Napo. Desde hace 4 años, la unidad de educación a distancia cubre 53 extensiones para 1.000 alumnos de las riberas que no tienen dinero ni cómo desplazarse hasta los centros poblados. Entre la situación económica, la situación geográfica, de fondo está un programa que te ayude a crecer, pero en tu realidad cultural como persona. O sea, no un programa que está dispuesto desde arriba y todo el mundo tiene que ajustarse a esa realidad. O sea, es válido mi pensamiento como cultura, como pueblo. Tengo que acceder al conocimiento universal, pero desde mi realidad, o sea, no solamente desde el punto de vista del otro. Esta modalidad educativa de formación agropecuaria y social también llega desde el curso pasado a 1.300 colonos de las vías cercanas. Y cada sábado se desplazan hasta Coca otro millar de alumnos de las zonas rurales, hijos del primer boom petrolero. Ustedes van a elaborar su propio conocimiento, ¿sí? Eso es lo que yo pretendo con ustedes. Ustedes elaboren su propio conocimiento. La explotación se inició en 1967. Las rutas petroleras invitaban al asalto de la Amazonía.
gobierno tenía un problema, y es que había habido años anteriores, una década antes, grandes sequías en el país, en concreto en Loja, que había desplazado a muchísima gente afuera de la provincia. Después se encontraba con muchísima gente que no tiene tierras, y el sacar el petróleo del oriente le daba a ella la posibilidad de transformar la selva en tierras agrícolamente productivas. 7 años después, la desordenada colonización de campesinos pobres había triplicado la población y el trabajo de los misioneros. Los que han trabajado acá antes y en la actualidad también vemos cómo los indígenas tienen un modo de ser distinto, es decir, una cultura totalmente distinta, bueno, no totalmente distinta, con características muy diferentes al mundo mestizo colono que nosotros tenemos acá, ¿no? Y por eso se han hecho esos dos bloques. Y entre sí, pues la verdad es que sí que hay alguna similitud, pero la mayoría de las cosas se hacen de manera distinta y a ritmos distintos. El esfuerzo se centró en acompañar a los colonos y capacitarles en sus nuevas tareas. Junto a varios institutos religiosos y laicos se crearon nuevos puestos. La vía Aucas quedó cubierta por las dominicas primero y las mercedarias después. En el kilómetro 60 los capuchinos se volvían a ocupar de los recién llegados, los más desfavorecidos. En aquel tiempo también una de las grandes tareas que era formar, como en el río, formar líderes, ¿verdad? Y se formaron con mucho sentido de lo que es la realidad social y de que hay que envolverse en la realidad social. De hecho, cuando ya llegan las organizaciones, ¿quiénes pasan a ser presidentes de las organizaciones? O sea, por elección, porque los elige la gente, los que eran catequistas. Que no somos solo nosotros la Iglesia, ni la hacemos los misioneros, sino que la Iglesia pues hay que hacerla con líderes, hay que hacerla con catequistas, hay que hacerla envolviendo a la gente, hay que hacer que el desarrollo social se vaya dando y hay que crear gentes que estén metidos en esto y nosotros estar envueltos. En el Eno son las terciarias capuchinas quienes se encargan de atender a los colonos. La mayoría provienen de la provincia de Loja, de ahí que todos los 15 de agosto caminen en romería para visitar a la Virgen del Cisne. La misión dedicó un santuario a la patrona de Loja para que sus devotos no tuvieran que desplazarse hasta el sur del país. Los conventuales polacos tomaron el relevo de los capuchinos en toda la zona de Susufindi, ciudad petrolera por excelencia. ¿Dónde me van a preparar la cama? Mira que está cerca. ¿Sí? Aquí voy a dormir. Bueno. Por último, la zona de Sachas y San Pedro de los Cofanes está a cargo de un grupo de diocesanos asturianos. La población es mayoritariamente campesina y pobre, cada vez más. A eso se suman la falta de alternativas y la pérdida de algunos valores, un sentimiento aún más acentuado en la generación que ya ha nacido en el Oriente. El joven no se cree que es alguien importante. No se valora. Se cree como que, vamos, ya está. Tengo que pasar unos años por aquí y punto. Y cuando me muero antes, o deseando que se muera, ¿no? Tiene el problema eso, ¿no? De esa baja autoestima del joven. Tienes el problema de los papás de los jóvenes, que no lo ayudan, no lo apoyan. No es un hogar donde haya comprensión, donde haya diálogo, donde haya cariño, donde haya amor. No lo hay. Dentro del grupo colono, la motivación a los jóvenes resulta vital. Van surgiendo jóvenes que se enfrentan con esa situación personal, se enfrentan con la situación del hogar y se enfrentan con la situación de la sociedad en general y saben echar para adelante y están consiguiendo pues
ser jóvenes con una autoestima, ser jóvenes responsables, ser jóvenes constantes, y ser jóvenes que también están dedicando ya parte de su vida a dedicarla a los otros jóvenes. La invasión de petróleo y colonos había relegado a los indígenas a ser minoría en su propia casa. Pero de las escuelas misionales ya había salido un grupo de líderes que comprendió que la manera de defender sus tierras era autoorganizarse. Los capuchinos participaron en el nacimiento de la UNAE, ahora FECUNAE, la Federación de Comunidades Quichuas. Así se forma la federación, y junto con la federación venía la lucha por la tierra, porque estos ya habían ido al Coca y habían visto que las comunidades de cerca al Coca se iban quedando sin tierra. La estrategia era que desde Rocafuerte hasta el Coca no quedara ningún espacio donde se pudieran meter colonos, sino que quedara todo territorio indígena. Pensamos en la nacionalidad indígena, en el pueblo indígena, en la independencia indígena. En aquellos tiempos del 60 pues era la guerrilla, y entonces era una idea un poquito de estas medio guerrilleras, de cogerse las tierras a la brava. El eslogan que se tomó entonces era este: con títulos o sin títulos, estas tierras son nuestras. No solo el Oriente cambiaba, la Iglesia estaba en un proceso de metamorfosis a raíz de los movimientos sociales de los 70. Hasta el Vaticano II, evangelización se entendía estaba reducido mucho a la sacramentalización, a la catequesis, a las eucaristías, mientras que a raíz del Concilio Vaticano II, toda esa parte de lo que es promoción humana, valoración de sus derechos, rescate de sus valores, todo eso, y aparece ahí la semilla del verbo, es decir, nosotros no hemos venido a traer aquí una evangelización, nosotros podemos junto con vosotros descubrir también un rostro de Dios, una forma, unos valores que son tan evangélicos como los que nosotros hemos vivido y tenemos en nuestra propia cultura, ¿no? El entonces prefecto, Alejandro Lavaca, comprendió el reto. Él insistía en una misión a la inversa, misioneros que se dejan evangelizar por los pueblos indios. Este nuevo concepto de evangelización se concreta en FICAME, el Centro de Investigaciones Culturales de la Amazonía Ecuatoriana, creado en 1965 en Pompeya. Al mismo tiempo venía la concientización indígena, que se hacía a través de unos cursos mensuales que hacíamos en Pompeya. Estaba Angelito, Juan Santos, Padre Camilo y yo. Yo era el encargado, eso era el FICAME, yo estaba encargado de la actividad social, Camilo de la actividad litúrgica y traductora, y Juan Santos de toda la cosa cultural, y Angelito era el que organizaba, publicaba y cosas de esas. O sea, la lucha por la tierra fue organización y concientización a la vez, que si no, no se puede dar. En 1977, gracias a FICAME, se finalizó el proceso de legalización de 33 comunas indígenas. Los misioneros, en ese vivir a diario junto al indígena, aprendieron el quichua. A los pocos tiempos de empezar Camilo a trabajar sobre el quichua, pues se empezó a traducir el Nuevo Testamento al quichua. Siempre estuvo muy presente ese esfuerzo, ¿no? de celebrar con ellos la fe desde su idioma. No era solo, digamos, traspasar la forma de decir la misa en Europa aquí, pero solo con el cambio del idioma en quichua, sino tener en cuenta ese trasfondo cultural. Una lugar zakirin kai punch, kachi ministiskata alimanda purisho. Fundación gangunari maskata. La recogida de tradiciones orales significó una de esas acciones encaminadas a rescatar las señas culturales de identidad indígena. También en Pompeya nació el Museo Cicame. Los misioneros han recogido urnas funerarias y otras piezas arqueológicas de la antigua cultura omagua, hasta completar una colección de incalculable valor. En ese ambiente, y admitir todo lo cultural, salió todo lo del museo. Las primeras piezas estuvieron recogidas por Manuela Munarriz abajo y después por mí en Pompeya. Con eso se hizo, especialmente con las que yo descubrí, porque las de Manuela Munarriz quedaban en el hospital. Y las que yo descubrí se hizo el Museo de Pompeya primero, el pequeñito, uno pequeñito que hubo, que Miguel Ángel ha descrito sobre esto.
Con el esfuerzo de las hermanas Lauritas, encargadas ahora de su mantenimiento, miles de personas han visitado ya esta muestra. El intento de lograr una iglesia con identidad propia es continuo. El Centro de Formación Intervicarial Runa nace así para capacitar a líderes y catequistas con ministerios propios. Lo que hemos hecho hasta ahora es eso, dar una formación, pero no solo intelectual, sino que tratábamos, bueno, de recoger aspectos de la vida pues importantísimos, ¿no? A la mañana recuerdo que tomábamos la guayusa, que es esa hierba diurética. Al beber la guayusa contábamos los sueños, lo que cada uno había soñado, según eso había una interpretación. Es una costumbre pues típica de aquí, aunque se vaya perdiendo. El espíritu de Cicame y de la Escuela de Formación sigue estando presente en la pastoral de javerianos, diocesanos, oblatas y capuchinos de Rocafuerte. Y entonces para mí el nuevo cambio tiene que darse a partir de los valores culturales. Entonces el misionero tiene que entrar ahí, el misionero juntamente con los valores de la cultura y con ciertas personas que están dentro de la cultura, a revalorizar eso, pero como indios, no para salir de ese estado. No. El indio tiene que ser indio, pero reforzar y revalorizar delante de la cultura oficial esos valores que tiene para contraponerlos. Tiene que ser también una alternativa. Entonces el misionero tiene un trabajo tremendo en lo cultural, tremendo. Y la misión tiene que bajar a las culturas ahora y aceptarlas como valiosas, como de gran valor para nuestra cultura oficial. Que eso dignifica a la persona como indio o como excluido. ...1987 es el año de la tragedia y el de la mayor expresión de amor por el ser humano. El obispo Alejandro Lavaca y la terciaria capuchina Inés Arango mueren lanceados por los Tagaeri. Las minorías indígenas constituyen solo el 5% de la población. El vicariato trabaja con los guaorani, entre 1500 y 1800 indígenas que viven segregados en clanes al sur del Napo. En el río Aguarico, los sionas y secoyas fueron las primeras minorías con las que se trabajó. En Ecuador solo hay unos 300 de cada grupo. A pesar de su escaso número, siempre se ha invertido una gran cantidad de esfuerzo y tiempo en su acompañamiento. Los misioneros dejan a los 99 por ir en busca de uno. Así ocurría con Alejandro, Inés y los guaorani. Y bueno, era una persona entregada a la misión, el trabajo misionero. Una gran misionera. Quería muchísimo los guaraní. Horrible. Ellas llegaban los guaraní y para ellas se acababa todo. Comunidad de hermanas y todo. Él expresa su deseo de que hará todo lo posible por contactar con estos hermanos nuestros que son los aucas, y él lo dice expresamente, aunque me cueste la vida. Los aucas atacan a nuestra zona, pasan el río, producen muertes en los años 60 y organiza viajes para ir al encuentro de ellos. Junto a José Miguel Goldaraz y Manuela Munarriz, Alejandro llegó en el 76 hasta uno de sus clanes, entrando en contacto con un pueblo desconocido y despreciado. Geostignik izbatzuk banekin orduan famili nola esaten den anaia, arreba eta horako eta saiatu nintzen esan nahi ez berai agertu nahi erazinien nola dano famili bateko ageala eta nik ben familia bezea izatea nahi nuela eta
orduantxe, gau hartantxe, belaunik etorra behan bendizioa bezala eskatu nuan da, uste ulertu zutela, barri egiten zuten, eta orduan semetzat bezala hartu naute. Eta gehoztik danak oso errexako izan zian. Eta gehoztik behak esaten ziaten, hor dezu zure ama, hor dezu zure aitea, eta noni semetzat bezala, eta nire bihotzean bai, amatzat eta aiteantzat hartu ditu. Inigua y Pagua aceptaron a Alejandro como a su hijo la primera noche que él pasó junto a su fuego. Alejandro, cuando terminó de hablar Pava, se sintió también como lleno interiormente de algo. Uno dirá del espíritu. Se sintió interiormente lleno, se levantó, se quitó la pantaloneta, porque muy conscientemente él quería ser igual que su nuevo padre y su nueva madre. Alejandro nos contaba que este gesto fue un gesto fundamental para el desarrollo de su relación en el futuro, porque desde aquel momento como que se tiró el muro que los separaba y la cultura que los separaba. Estas vivencias, que luego Alejandro recogió en las páginas de su crónica Guaorani, suponen experiencias espirituales sobre las que reflexionar. Eta gure doktrina esan baino lehenago, gurutze erakutsi baino lehenago, jakin behar dugu, hor jangoikoak utzi ditun azilak. Jangoikoak kultura guzietan, herri guzietan, jarri ditu bere azilak. Haitu nuen lehenago beak ateo bezala ez zutela zer sinisten. Eta geroztik beakin batea bizitzen nahi naizela, ikusi dut badaukatela, gizon handi baten irudia, aita bezin bazela xe. Eta berak egin zituztela basok eta ibaiak eta ardiak eta dana berak egin zuela. Eta baita gu gizonak ere. Eskatzen diote, bilotzez, kantatu ere bai, egiten dituzte beren kantari, baina ez dute beren jangoikoaren irudirik ez dute. Uinuni esaten diote, uinuni. Los Tagaeri eran un grupo guaorani que en los años 60 se internaron en la selva para evitar el contacto con el resto de la sociedad. En julio de 1987, la entrada de las petroleras a su territorio produjo situaciones de violencia. Podían emplear medios poco humanos y violentos para reprimir a los Tagaeri. Entonces, él, como había tenido un éxito en el contacto con los guaoranis, pues preparó y se decidió a ingresar ahí en ese momento. Pero eso sí, monseñor, ya hemos decidido. Usted va y habla con ellos y los anima a que estén tranquilos, o nosotros nos vamos. Por eso, monseñor, le dijo a Inés, si nosotros no vamos, los matan a ellos. Ambos eran conscientes del peligro que corrían. Inés había pedido permiso para entrar a los Tagaeri a la madre general de las terciarias capuchinas. A la 1:30 volvíamos a empezar el trabajo. A la 1:30 venía Inés por ese corredor como un bolígrafo. Me dejó ir, me dejó ir. Me dijo, permiso, y estaba con ellos. Estaba matada, era dicho ellos. La mañana del 21 de julio, Alejandro e Inés se suben a un helicóptero que los deja en un claro de la selva, cerca del río Curaray. Al día siguiente, cuando el aparato regresa, se encuentra con los cuerpos de Alejandro e Inés clavados en el suelo y cosidos a lanzazos. Nuestro susto fue cuando llegamos al lugar y aquello lo encontramos abandonado. No salió nadie a recibirnos, no salió nadie a hacernos señas y señalarnos el lugar donde tendríamos que bajar. Sencillamente aquello estaba abandonado, no había un alma. Hasta que los ojos ven que en el suelo existe un hombre desnudo y cubierto de lanzas y que en otro lugar existe también una mujer. El jefe del clan, Taga, había sido asesinado un tiempo antes por los petroleros. Las lanzas no iban contra los misioneros, pero sí contra la sociedad de la que provenían.
no ha pensado en sí mismo y él se ha dado a los demás, totalmente. Y se ha dado hasta dar la vida. Bueno, entonces este es un pensamiento para un misionero y como para cualquier cristiano, para decir, bueno, en la orientación de mi vida, ¿yo por dónde voy a ir? Pienso que tiene mucho sentido, ¿eh? Y que a los demás nos ha hecho reaccionar también para una entrega más... No digo que no estábamos entregados, pero nos ha hecho, no sé, como una confirmación de nuestro trabajo, el ver que somos capaces de arriesgar la vida por el Evangelio. Tras las muertes, las reacciones se desataron en cadena. A nivel de defensa de los derechos de las minorías, pues la muerte de Alejandro ha significado que los organismos responsables, llámese gobierno, militares, etcétera, consideren mucho más seriamente toda la problemática del territorio guaraní, por ejemplo. Y a raíz de eso se declaró territorio intangible ya un sector de la Amazonía. Se tuvo en consideración los derechos de las minorías. En este momento, si los Tagaeri viven es una incógnita. En mayo de 2003, 9 guerreros guaraní atacaron a otro clan sin contacto, los Taromenani, quienes a su vez podrían haber acabado con todos los Tagaeri. El gobierno y las autoridades no están haciendo la protección que deberían hacer o a la que se han comprometido. Y creo que la Iglesia tenemos que dar testimonio de eso. Definitivamente está demostrado que lo que se contacta se protege y lo que no se contacta queda a la libre disposición del más bandido, ¿eh? Y si hay gente buena a su alrededor, se cuida. Y si hay bandidos con otros intereses, como los hay en todos los sitios, aquello se acaba. Lo que pasa es que los teóricos puros de ese indígena libre, idílico, que ya no existe, a veces no es posible, porque no le damos el espacio para que sea así, pues si contactamos, de alguna manera los manchamos. Y no cabe duda. No cabe duda que lo manchamos, pero viven, pero los que no siguen contactados no existen. Y entonces ahí es el dilema, ya no es un dilema teórico, es un dilema por la vida, ¿eh? Y entonces cuando tenemos un problema de vida o de muerte, ahí no hay duda, manchémoslos un poco, pero que vivan. Ya 5 minutos ya cae. Bueno. Sí. Tarami ahora me la me pone una maimuna. Ya. La misión no se ha enfrentado tan duramente a las nuevas dueñas de la selva, las compañías petroleras, como lo hizo con las haciendas. El problema de relación con el petróleo ha supuesto un esfuerzo por dialogar con las empresas petroleras, pero también por establecer unos criterios de justicia y unos criterios de equidad de cara a las comunidades. Y por ahí sí que ha sido necesario un esfuerzo de diálogo muy fuerte y un esfuerzo también de comprensión de unos con otros. A los intereses nacionales se suma el que la población tiene escasas opciones de renunciar a las migajas que les deja el petróleo. Dependen absolutamente para el dinero de las petroleras. Abajo no hay comercio, abajo no hay dinero, abajo no hay compra-venta, no hay nada. Entonces hay que darles alternativas para tener también no solamente ideas en la cabeza, sino también sucres en el bolsillo. Antes lo del petróleo parecía pues que
ellos llegaban, la sísmica llegaba y decía, si es que decía, si no llegaban y ponían el campamento allí al lado de la casa, y ya contentos de tener allí el esto y contentos de que abran un pozo. Todo el mundo estaba contento de eso, no sabían nada. El petróleo era bueno para la, no sé qué, de los huesos. Sí se mantiene la firmeza en defender los derechos de los colonos e indígenas hacia su tierra, en las denuncias frente a los abusos o ante los atentados ecológicos tan frecuentes. Supone una afectación grande a nivel de los ríos, ¿no? Pues, de un agua que toma la gente y que se va enfermando poco a poco, ¿no? Pues los casos de cáncer en el estudio de Yanacuri pues, muestran que puede haber ese tipo de afectación, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, claro, cuando uno está en un territorio en el cual le están sacando digamos una riqueza tan grande como es el petróleo, ¿no? Lo lógico es que se desarrolle en compensación del daño que se está provocando, se desarrolle el lugar, ¿no? En cambio nos encontramos con que una de las zonas menos desarrolladas del país es de donde se saca el petróleo. 3/4 partes de la producción de crudo nacional salen de acá. De esta forma, el Oriente ha financiado los avances del resto de Ecuador en su detrimento. Ahora con la construcción del nuevo oleoducto, con el OCP, pues ha habido la necesidad de construir, de generar mucho más petróleo, que haya mucho más trabajo, y eso ha generado, ha aumentado muchísimo la actividad petrolera en toda la zona. Entonces ha supuesto que las compañías han empezado a entrar en las comunidades, a hacer sísmica en muchas más comunidades, y se vio la necesidad, y bueno, ya desde el año pasado se empezó a trabajar desde la Oficina de Pastoral Social con algunas comunidades, ¿no? Ese es su objetivo. Por eso les engaña y por todo. Desde esta nueva oficina técnica se coordinan las acciones de control ambiental en la zona junto al municipio de Orellana y al Comité de Afectados por las Petroleras. No es un trabajo nuevo, aunque sí más profesionalizado. Los equipos pastorales habían recorrido mucho trecho, sobre todo asesorando a las comunidades a la hora de firmar convenios de compensación por los trabajos en sus tierras, o por los desastres ecológicos y humanos causados en ellas. Es una confrontación entre un poderoso y un débil, ¿no? En el que el poderoso, si puede, le aplasta los derechos al débil. Entonces yo creo que ahí la Iglesia tiene que actuar, ¿no? A favor del débil para que el fuerte no lo aplaste. Los derechos de los más frágiles son, más allá de lo ambiental, una preocupación. Las oficinas de derechos humanos centran su trabajo, además, en la violencia intrafamiliar, lo laboral y los abusos de autoridad. Los primeros años, creo que 5 o 6 años, la función básica del Comité de Sociotim, por ejemplo, era talleres, charlas, cursos en diferentes comunidades de derechos humanos, ¿no? Y por eso el comité nuestro, por ejemplo, está formado por lo que llamamos promotores de derechos humanos comunitarios. O sea, en la gente de pueblo somos quizás 2 o 3, ¿no? Pero ahí los demás son miembros de cada comunidad, que se procuraba sacarlos y que ellos sean los que lleven también ese rol dentro de su comunidad. Las oficinas de Sachas y Susufindi han pasado a ser coordinadas por la Pastoral Social, estableciendo así el nexo entre los agentes pastorales y una comunidad cada vez más concienciada. Pero ha habido un cambio, yo digo, en 2 sentidos. Uno, de las autoridades o jefes de las empresas, también su forma de ver a las comunidades es un poco diferente, ¿sí? No la tratan como antes, como les daba la gana muchas veces, claro. Un poco así, ¿no? Y también otro cambio es en la gente como tal. O sea, la gente antes no reclamaba nada prácticamente, ¿no? Alguien, por ejemplo, un problema ambiental, ¿no? Alguien derrame de petróleo, venía y la empresa lo que ella quiera, dejar el crudo irrigado, no pasaba nada. La gente tampoco reclamaba sus derechos porque no sabía, no los conocía, ni sabía qué hacer, ¿no? Los otros 2 pilares de la oficina social constituyen la coordinación de los diferentes proyectos en las áreas de educación y de salud.
Al principio se abrieron dispensarios a la vera de cada residencia misionera. Entre 1964 y 1977 funcionó un hospital en Coca. En el 65 la Acción Misionera Franciscana asumió en Rocafuerte el Hospital Franklin Tello y 5 años después pasó a ser dirigido por el doctor capuchino Manuel Amunarriz. El nivel de mortalidad en el río, y podemos ver en algunos libros, era muy alto, y las limitaciones, los puestos de salud eran nada, o sea, la gente vivía de manera natural. Cuando uno, por cualquier cosa, una picadura de culebra, la enfermedad más simple, que podía ser, pues nada, curada con muy pocos medios, ¿no? Pues la gente moría de eso. Aquí se hacían cesáreas, cirugías de hernias y cosas así, no, pero una cirugía que ya demandaba algo muy especial, él las llevaba aquí. A veces, muchas veces él se iba en el deslizador a llevarlas a Coca y los llevaba hasta aquí. Amunarriz compaginaba su trabajo con la investigación de las patologías de la zona. Iba a la selva de cacería con los cazadores, pero él no a cazar, sino a investigar. Ellos mataban, por ejemplo, las huanganas o eso, y él allá mismo sacaba los hígados y todas esas partes de adentro, las vísceras, y las estudiaba, y lo que encontraba lo traía al microscopio. El hospital se ganó una gran reputación a nivel nacional. Hoy la falta de médicos que quieran trabajar en la selva y la escasez de medios limitan el trabajo de las terciarias capuchinas. En los nuevos puestos de la zona colona se crearon botiquines hasta que las instituciones oficiales se hacían cargo. La iglesia de Aguarico va haciendo su trabajo pastoral y su trabajo social hasta el momento en que ese trabajo social ya lo vaya llevando la sociedad civil. En ese momento la misión pasa a concentrarse en la población alejada de las vías o de menores recursos. Así, en el 92, nacen los primeros proyectos modernos del vicariato, la Fundación Salud Amazónica y la Asociación de Promotores de Salud Sandy Yura. Entonces, nuestra idea fue eso, llegar a las comunidades que no llegaba el Ministerio de Salud Pública. Y porque creemos que también se merecen salud y atención, ¿no es cierto? Entonces la idea fue de crear o formar promotores para eso, para que ellos mismos puedan solucionar los problemas principales de salud dentro de sus comunidades. Aunque no son enfermeros, los promotores reciben la capacitación para poder solucionar la atención primaria en sus comunidades. Desde gripes, desparasitaciones y control prenatal hasta suturar heridas y reaccionar ante las picaduras de serpiente. FUSA mantiene 40 botiquines comunales en la zona de la carretera, La Colona. Además de proponer programas de prevención y concientización, el personal realiza visitas esporádicas a las comunidades con asistencias más específicas. Y en Coca, Sachas y Susufindi trabajan subcentros que atienden a los que menos tienen. Yo pienso que el principal objetivo se mantiene, el de llegar a las comunidades más lejanas, pero siempre también es llegar a la gente con menos recursos económicos y que siguen siendo principalmente la gente del campo. Entonces, a pesar de que hay más accesibilidad, sigue habiendo gente que no está siendo atendida. Nosotros tratamos de apuntar a buscar y entregar un modelo a la gente que sea accesible, que sea bueno, que sea barato, que sea bueno, bonito y barato, sí, que sea de calidad y que sea culturalmente aceptado por ellos. Primero, o sea, al menos tener ese modelo de atención. Y segundo, buscar estrategias, ¿no? Políticas de salud, mejorar políticas de salud a nivel ya institucional para que los gobiernos puedan generar políticas y que accedan a las comunas a los servicios de salud. En las comunidades indígenas afiliadas a la FECUNAE y con la adaptación cultural necesaria nació Sandy Yura, la Asociación de Promotores de Salud Runas. Sandy Yura es un árbol cuya savia utilizan los runas en su medicina tradicional. Los 110 promotores de salud son quienes concretan, en 60 botiquines repartidos por 4 cantones, esta fusión entre medicina occidental y propia. Nosotros primero no tratamos de imponer la cultura o los servicios occidentalizados o la medicina occidental, sino que tratamos que a través de esto se puedan mejorar algunas condiciones de salud, porque quizás la medicina tradicional no lo logra. Sandy Yura y FUSA trabajan en conjunto con otras instituciones locales en el Centro de Salud Integral Jambi Huasi.
Entre otros servicios, aquí también se ofrece asesoría legal y psicológica a mujeres. A lo largo de 10 años, además de estimular el proceso organizativo de las comunidades, ambas iniciativas han mejorado notablemente los niveles de salud. A lo largo de un año, por ejemplo, los promotores y promotoras han hecho más de 14.000 asistencias sanitarias. Al morir Alejandro Lavaca se pensó que había llegado el momento de un obispo ecuatoriano. Sin embargo, tras 2 años de vacío, nombraron como sucesor al capuchino Jesús Esteban Sádava. Y hay una preocupación de los misioneros porque yo sea yo mismo, que no quiera ser Alejandro Lavaca, sino que quiera ser pues, Jesús Esteban Sádava, alguien que viene con su propia formación, con su propio modo de ser, y me insisten muchas veces, no quieras hacer lo que hacía Alejandro, sino haz lo que vayas pudiendo hacer tú como obispo y como responsable de esta iglesia. Los capuchinos siguen al frente, aunque en la práctica se apoyan cada vez más en las distintas presencias. Además de promover el seminario y la formación de laicos autóctonos, se intenta multiplicarlas. Así llegan sacerdotes seculares, nuevas religiosas y un mayor número de laicos. Yo creo que se está dando ese crecimiento de la Iglesia y se está dando un crecimiento de la Iglesia propia, de la Iglesia particular, dándole un sentido propio. Eso va a suponer muchos cambios que en este momento todavía quizá no los vemos, no los entendemos. Tendremos que pasar a no ser los misioneros que venimos de fuera los que estemos dando los criterios de vivencia de esta iglesia. Para la Iglesia, Latinoamérica sigue siendo el continente de la esperanza por el número de católicos. Con semejante diversidad de culturas, se plantea el reto de buscar sacerdotes con su propia forma de entender la fe. Para la cultura, lo primero es vivir. A veces, a lo mejor, la religión cristiana teoriza luego para vivir. Entonces, es difícil llegar a la praxis. Mientras que a lo mejor la cultura vive, los valores, de que hay un espíritu en la selva, hay un creador, hay espíritus que la ayudan a sanar, incluso a soñar. Luis Miguel Yumbo fue ordenado hace 5 años, convirtiéndose en el primer sacerdote indígena de Aguarico. Dijo mi papá, esa es tu vida, ¿no? Tú sabrás. Pero, me dijo mi papá, yo no quisiera escuchar que vuelves arrepentido de eso. Solo me dije eso, no me dijo más. Así que, bueno, voy a seguir. Espero que Dios me ayude hasta el final. Otros 2 clérigos locales han salido ya del seminario mayor. Son Walter Galarza y Nelson Pinza, la primera semilla de una iglesia de Aguarico ecuatoriana. Hace unos años, cuando yo llegué, cuando venían algunas congregaciones que tenían interés en venir por aquí, yo les decía siempre, mira, es un sitio que si ustedes vienen por buscar vocaciones, ahí no las van a encontrar. Pero sí es un lugar donde tiene el atractivo vocacional para gente que está en otros lugares. Sin embargo, ahora ya les digo, ya en este momento es un lugar donde aparecen vocaciones religiosas y vocaciones sacerdotales. De alguna forma, pues, como salestario veía el trabajo misionero, sobre todo lo que a mí desde pequeño me llamó la atención, ¿no? Que venían desde muy lejos hasta aquí. Y entonces, yo quiero ser un misionero, ¿no? Sí, la muerte de Alejandro, Inés, el enterarse un poco de que había un trabajo
con gente muy retirada, muy humilde, muy que no tenía voz. Entonces, esas son cosas que a mí por lo menos me llamaba la atención. También aparecen, con sus distintos rasgos, seglares comprometidos en los trabajos pastorales y sociales. La iglesia es eso, ¿no? Somos corredores de un maratón, ¿no? Es una carrera larga. Tenemos que pensar que hay que apoyarnos y tener ciertos controles de habituallamiento en esa carrera, ¿no? El hacer que nosotros seamos formadores o capacitadores de personas que sean misioneras, ese me parece que es la mejor tarea que podemos hacer como vicariatos. Durante esta última década, la Iglesia sigue enfrentando los retos de una Amazonía compleja. Un esfuerzo porque los habitantes de este rincón del Ecuador integren los vertiginosos cambios que amenazan a su región. Son